gusto poder saludarlos. Me siento agradecido, bendecido de que esta noche estén una vez más con nosotros en Tierra Shalom, acompañándonos precisamente después de estas 2 semanas que tuvimos de vacaciones, pero recordando en todo momento la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta noche tengo un tema, me gustaría hablar de un tema relacionado con las pruebas y las tentaciones. Muy bien, es acerca de lo que son las pruebas y las tentaciones en la vida cristiana. ¿Y por qué este tema? Ustedes se preguntarán por qué este tema. Y la verdad, hermanos, es que hay mucho desconocimiento en la iglesia de nuestro Señor acerca del significado, lo que representan, de quién viene y el propósito de estas dos palabras. Prueba y tentación son completamente distintas y en ocasiones no logramos diferenciar una de la otra, y en ese momento, cuando hace falta el conocimiento en nuestro día a día, es mucho más fácil que el enemigo pueda hacer estragos en nuestra vida diaria y en nuestra vida como creyente. Les repito, una de las partes más difíciles de la vida cristiana es el hecho de que ser un discípulo de Cristo no nos hace inmunes a las pruebas y las tentaciones. Y esto, lo repito, esto puede ser por desconocimiento, confusión en lo que significa, o por simplemente no poner la atención debida a esto que es fundamental en nuestra vida cristiana diaria. Así que, hermanos, en este día, a la luz de la Biblia, daremos claridad y significado a estas palabras para que como hijos de Dios entendamos, les repito, de dónde provienen, su propósito, entendamos la diferencia entre las pruebas y las tentaciones, y también, esto también es muy importante, la diferencia entre las aflicciones o tribulaciones, consecuencia de nuestras malas decisiones. Lo repito, esto es muy importante. Y así, hermanos, teniendo nosotros este conocimiento, sabiendo diferenciar estas tres cosas, estaremos mejor preparados para cuando se presente la batalla diaria contra el adversario, contra el enemigo. Eh, Hermanos, la Biblia nos enseña claramente que como hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y para ello, hermanos, les pido por favor que me acompañen, que abran sus Biblias, que por favor tomen sus Biblias, ya sea que esté el libro físico o que esté en una aplicación, en un teléfono, en una tablet, pero que la tomen, que la lean, que me acompañen en la lectura y que también puedan entender y comprender estas palabras por medio de la lectura. Y dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa entonces que las pruebas y tribulaciones que Dios permite en nuestras vidas son parte de las cosas que nos ayudan a bien. Por lo tanto, como creyentes debemos entender e interiorizar que todas las pruebas y tribulaciones deben tener un propósito divino. Y en ocasiones es un propósito que muchas veces no vamos a entender. Nuestro intelecto, nuestro razonamiento, no lo vamos a lograr entender. Pero el propósito divino de Dios, esto sí debemos de entenderlo y creer en él. El propósito divino de Dios es bueno para nosotros. Hermanos, como en todas las cosas, el propósito final de Dios es que seamos transformados más y más a la imagen de su Hijo. Esta es la meta del cristianismo, una de las metas. Y todo en la vida, incluyendo las pruebas y las tribulaciones, están diseñadas para permitirnos alcanzar esa meta. Y es parte del proceso de la santificación, siendo apartados para los propósitos de Dios y equipados para vivir
para su gloria. Y esto lo podemos explicar de mejor manera en el pasaje de primero de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, que dice lo siguiente: acompáñenme. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, la fe del verdadero creyente se reforzará mediante las pruebas. Y cuando nosotros comenzamos a entender que esto es para bien, cuando nosotros entendemos, asimilamos e interiorizamos que las pruebas que vienen de Dios son para bien, en ese momento nuestra visión cambia y la percepción de estas pruebas se transforma. La percepción de estas pruebas cambia de una situación complicada, de tal vez una situación a la que le tenemos miedo, a una situación en donde entendemos que el propósito es bueno para nosotros, entendemos que Dios lo hace conforme a su propósito en nuestras vidas para transformarnos y mejorarnos, y entonces todo cambia. Muchas veces el miedo se aparta y la confianza viene a nosotros en todas estas pruebas. Así que, hermanos, en este estudio quiero remarcar, y lo voy a seguir haciendo a lo largo de esta media hora, quiero remarcar la diferencia y entender lo que es una prueba y lo que es una tentación, y lo que es una mala decisión y sus consecuencias, porque son tres cosas distintas y a veces las mezclamos una con la otra y no tienen nada que ver. Y cuando las mezclamos, cuando no logramos identificar cuál es cuál, pues por supuesto que el enemigo va a hacer estragos en nuestra vida y en nuestra comunión como hijos de Dios. Eh, Les repito, a veces confundimos la prueba de lo que es una mala decisión. Y un ejemplo muy, muy claro es cuando una persona comete un delito. Cuando una persona comete un delito y va a la cárcel y dice: estoy pasando por una prueba. Dios me mandó esta prueba. Y en realidad esto es consecuencia de una mala decisión. Entonces, es necesario entender y comprender que los conceptos son distintos y es necesario para esto ser muy francos con nosotros mismos respecto a las decisiones que tomamos y las consecuencias de esas decisiones. Por ejemplo, un niño que no estudió, ¿no? Un universitario que no estudió para su examen final, que no se preparó y la pasa mal. Y este comentario lo digo porque lo he escuchado de manera personal, en donde hace mención y tal vez hasta sentirse con un poco de rencor y decepción sobre decir: Dios me mandó esta prueba, cuando en realidad no es así. Fue una consecuencia de tu mala decisión, de tal vez de ser holgazán, de tal vez de procrastinar, de dejar las cosas para el último. Entonces, vuelvo a lo mismo, es necesario ir poniendo en su lugar cada cosa para evitar confundirnos, perdón. Y sobre todo, al momento de evitar confundirnos, estar preparados para cuando vengan las pruebas, para cuando vengan las tentaciones del enemigo y para cuando a nosotros nos toque tomar una decisión, tomarla conforme a nuestro Señor Jesucristo y su voluntad, para que esa decisión, las consecuencias sean correctas. Muy bien, ahora, así que a la luz de la Biblia vamos a ir entendiendo qué es verdaderamente una prueba. ¿Y por qué quiero decir esto? Y remarco, es muy importante. Las pruebas en la vida, las pruebas que pasamos, son enviadas por Dios. Y Dios las usa para promovernos. Es decir,
Dios las usa para que nosotros podamos crecer y madurar en nuestra vida. Las pruebas son parte de la vida todos los días, incluso. Así es el diseño de Dios. Es parte de la vida, otro ejemplo del día a día, es parte de la vida cuando tú vas a pedir un trabajo o hay una nueva vacante y haces pruebas. Las pruebas son para comprobar y corroborar tus capacidades y conocimientos, ¿no? En este sentido, un ejemplo dentro de la Biblia es que para servir a Dios, Pablo hacía mención que para servir a Dios debemos ser probados, ¿no? Y así lo dice Pablo a Timoteo, hablando acerca de los diáconos. Y esto lo encontramos en Primera de Timoteo 3, versículos del 8 al 10. Y dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Así son las pruebas de Dios. Así son las pruebas de Dios. Y hay muchos ejemplos. Entonces, ¿qué pasará en el momento en el que nosotros pasamos una prueba? Y esto es un ejemplo claro. Por ejemplo, en los niños que estudian cualquier grado, hacen un examen final y si pasan ese examen, pues entonces pasan a un grado mayor. Es lo mismo, pero en un sentido espiritual. Estamos hablando de nuestra vida espiritual en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros pasamos una prueba, cuando tenemos una calificación aprobatoria, por decirlo de alguna manera, entonces somos promovidos y subimos de nivel. Esta es una forma de expresarlo, para que tal vez puedan entenderme un poco mejor. Entonces, la prueba es parte de la vida. No debemos de asustarnos cuando usamos esta palabra de prueba, porque, lo repito, cuando tú entiendes el objetivo y el propósito de la prueba, verás que son enviadas por Dios con un propósito. Y lo repito, si pasas, serás promovido. De lo contrario, tendrás que permanecer en el mismo nivel, seguir creciendo, seguir fortaleciéndote, seguir aprendiendo. Hermanos, cuando nosotros somos probados y y sabemos que la prueba viene de Dios, trabajando en nuestro día a día, Dios te va a llevar a un lugar diferente. Y las pruebas son normales, son necesarias. El apóstol Pedro lo dice en 1 de Pedro 4, versículo, perdón, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Entonces, ahí el apóstol Pedro ya está diciéndonos: no te asustes, no te espantes, no te sientas preocupado, abrumado, afligido de la prueba que vas a pasar. Más si fuera algo extraño, algo desconocido, ¿no creen? Pero al momento de entender que si es una prueba que viene de Dios, transformémonos. Y entonces en la segunda parte, en el versículo 13, nos dice qué tenemos que hacer y cómo reaccionar ante las pruebas. Nos dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, gocémonos en las pruebas. Gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. Hermanos, las respuestas y las pautas las vamos desglosando poco a poco en la palabra. Y recordemos, las pruebas vienen de Dios. Las pruebas las permite Dios.
y son para nuestra edificación, para nuestro crecimiento. Y esto es muy importante que lo vayamos entendiendo de una manera muy clara. Las tentaciones Dios las permite, pero provienen del enemigo, provienen de Satanás. ¿De acuerdo? Vamos a repetirlo. Las pruebas provienen de nuestro Señor, provienen de Dios y son para nuestra edificación, para nuestro crecimiento, nuestra promoción. Y las tentaciones, Dios las permite, pero provienen del enemigo. Y su único propósito, el único propósito de las tentaciones es hacernos caer en pecado y alejarnos de la comunión que tengamos de nuestro Señor Jesucristo. O alejarnos por completo de Él, sin conocerlo. Esto también es importante entender. Entonces, recuerden, como cuando un maestro aplica una prueba y al final el maestro decide si un alumno, un estudiante pasa, en este ejemplo, un maestro, un educador, hace lo mismo que Dios hace en nuestra vida. Toda prueba está diseñada por Dios para revisar, recuerden, para revisar nuestra fe, para revisar nuestra madurez, nuestro crecimiento espiritual, nuestro carácter. Por favor, no olviden esto. Revisar nuestra madurez, nuestra fe, nuestro crecimiento espiritual y nuestro carácter. Un ejemplo en la palabra es cuando los israelitas estaban viajando en el desierto. Dios les puso a prueba para revelar lo que había realmente en el interior de sus almas, como lo narra la palabra en Deuteronomio 8:2. Acompáñenme, Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esta fue la prueba para ellos. Y lo dice muy claro, para saber qué había en el interior de sus corazones. Ellos estaban fuera de Egipto, pero los pensamientos de ellos permanecían en Egipto. Habían salido de Egipto durante muchos años, habían deseado salir de Egipto. Y cuando salieron, sus pensamientos seguían en ese lugar. Y entonces, ¿qué pasa? Evidenciados cuando en esta historia en Éxodo 32 veneraban un becerro de oro, pues entonces ustedes, ¿cuál creen que fue la calificación que Dios dio a los israelitas? Entonces, hermanos, es necesario entender que las pruebas nos hacen crecer. Las pruebas son para bien. Las pruebas, cuando nosotros nos enfrentamos a ellas, van a sacar lo más profundo. Van a sacar lo más profundo que tengamos en nuestro corazón, sea bueno o sea malo. Y Dios lo sabe. Y Dios lo va a evaluar. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos, sobre lo que guardamos en nuestro corazón, sobre cómo nos alimentamos, con qué, con la palabra de Dios o con las cosas del mundo. ¿Con qué nos vamos a alimentar? Con la palabra escrita, este hermoso libro que Dios nos dejó, o con cualquier cosa que podamos encontrar en el mundo. Tengamos cuidado, porque de verdad en las pruebas se va a notar y Dios va a emitir su calificación. Hermano, nadie sabe qué debilidades permanecían ocultas en lo profundo de sus espíritus hasta que la presión lo hizo salir. Y lo que estaba oculto salió a la superficie. Y lo repito, esto se demostró en el momento en el que tuvieron duda. En un santiamén fabricaron un ídolo de oro y cambiaron completamente la dirección de hacia donde miraban. De Dios hacia un dios egipcio.
hacia un ídolo egipcio. Entonces, volvamos a esto. Y es que cuando sale eso de lo más profundo puede ser cosas malas, mal genio, depresión, palabras negativas. Y de verdad, esto a mí me sorprendió muchísimo, porque si nosotros relacionamos esto con Mateo 12:32, ya que de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es impresionante, porque realmente la forma en cómo nos expresamos, las cosas que salen de nuestra boca, son las cosas que tenemos en nuestro corazón. Y pueden ser cosas buenas o cosas muy malas. Que en las pruebas nosotros nos vamos a dar cuenta cuál de estas dos son. O Dios, en ese momento, Dios, aunque ya lo sabe, lo va a hacer evidente. Y vamos a quedar evidenciados sobre de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que tenemos verdaderamente en nuestro corazón. Entonces, recuerden, hermanos, una prueba puede ser un juicio de su fe que Dios permite para que como oro seamos purificados y transformados en fuego. Y esto lo dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, vamos a pasar por un proceso difícil. Es muy claro. Y tal vez la referencia, pues no hay otra manera de describirlo. Vamos a pasar por el fuego. Vamos a pasar por un proceso en donde vamos a ser como al oro, tal vez es una analogía, donde vamos a ser calentados a cierto grado para ser moldeados, vamos a ser golpeados, muy bien, para cambiar de forma, pero al final lo que va a quedar es una joya preciosa. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos transformados, que seamos convertidos. Así que tengamos esto en mente, hermanos. Las pruebas son para bien. Las pruebas Dios las diseña, las pruebas Dios las permite en nuestras vidas. Cambiemos el enfoque de cómo verlas. Que no nos asuste, no tengamos miedo a las pruebas del día a día. Ahora, vamos a la parte contraria. Las tentaciones no las envía Dios. Lo reitero, Dios las permite. Pero quien es el autor de toda tentación es nuestro adversario Satanás. Y así lo dice la Biblia en Santiago, capítulo 1, versículo 13 y 14. Santiago, capítulo 1, versículo 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Y por qué aclaro esto? Porque a veces existe confusión, lo repito, a veces existe confusión en el cuerpo de Cristo. Dios permite las pruebas de nuestra fe, pero Satanás, el tentador, que inicia la tentación, como también hay un versículo que lo refuerza, Mateo 4:3, en donde él vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás intentando tentar a Jesucristo a transformar piedras en pan. Y recuerden cuál fue la respuesta. No solo de pan vive el hombre. Pero el tentador, recuerdan estos adjetivos que hemos estado estudiando en nuestras prédicas anteriores, estos adjetivos del enemigo, el tentador, lo dice muy claramente Mateo 4:3. Y vino a él el tentador, a querer tentar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando un creyente soporta una prueba de fe,
edifica carácter e integridad. Cuando un hijo de Dios enfrenta una tentación, el objetivo de esta tentación es destruirla, es destruirnos. Recuerden Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ese es el objetivo. Y tal vez una de sus más grandes herramientas es la tentación para llevarnos hacia el pecado y apartarnos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros cometamos acciones que no son agradables a Dios, mediante la tentación que nos lleva hacia el pecado y que nos aparta de la comunión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos de tener mucho cuidado para identificar las tentaciones y las pruebas en nuestro día a día. Recuerden que como hijos de Dios, las pruebas se van a multiplicar. Al enemigo no le gusta que nosotros estemos en armonía con nuestro Señor Jesucristo. Al enemigo no le gusta que tal vez podamos estar creciendo en la palabra de nuestro Señor, creciendo en fe, creciendo espiritualmente. ¿Y qué va a hacer? Pues va a multiplicar su esfuerzo, así como nosotros también lo podemos hacer. Él también lo puede hacer, multiplicar sus esfuerzos para tentarnos y hacernos caer. Porque cuando Satanás tiene éxito en una tentación, el resultado es el pecado. Y eso nos puede llevar a culpabilidad, condenación y vergüenza. Recuérdalo, cuando Satanás tiene éxito en la tentación, el resultado es el pecado. Y el enemigo es un maestro para diseñar tentaciones, para diseñar situaciones o ambientes en donde es propicio o se dan las condiciones para que nosotros podamos caer con mayor facilidad. Las tentaciones de Satanás están pensadas para hacer naufragar nuestra fe y causar que le fallemos a Dios. Cuando Satanás fue o se asignó ir a sí mismo tras Pedro, el plan era sacudirle como a trigo para hacer que su fe fallase. Pero ¿qué sucedió? Cristo intercedió por Pedro antes de ese ataque y oró para que su fe no fallase. Y esto lo podemos leer en Lucas capítulo 22, verso 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falle. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto es sorprendente, hermano. Esto es sorprendente. Las tentaciones son directas, las tentaciones son personales y son diseñadas para cada uno de nosotros, para que caigamos con mayor facilidad. Tengamos esto en cuenta, porque aparte vamos a tener una sola oportunidad de que cuando se presentan las tentaciones en nuestra vida, nosotros nos podamos hacer a un lado. Vamos a tener solamente una oportunidad. Si de pronto nosotros no aprovechamos esa oportunidad y nosotros coqueteamos con la tentación, estamos perdidos. Y aquí en la Biblia hay un pasaje que nos narra una advertencia sobre las tentaciones. Y esto lo podemos leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, cuando Pablo escribió: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y con nuestro trabajo resultase en vano. Esta advertencia es brutal, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y con nuestro trabajo resulte en vano. Como creyentes es importante, y esto va en relación también a una confusión,
entre las pruebas, entre las tentaciones y también entre la disciplina. Porque desafortunadamente también he escuchado, hermanos, que erróneamente han juzgado o han señalado a otros hermanos que están pasando en prueba con la idea de que todo aquel que pasa por una prueba está en pecado. Y esto no es cierto. La prueba no quiere decir que forzosamente nosotros estamos en pecado y que Dios, al estar en pecado, nos envía esta prueba. No, son dos cosas diferentes. Una cosa es la prueba y otra es la disciplina. Y por favor, hermanos, esto necesitamos entenderlo. No juzguemos a nuestros hermanos. Y al contrario, cuando nosotros veamos que tal vez hay un hermano que pueda estar enfrentando tentaciones y presiones, al contrario, apoyemos, ayudemos, porque puede ser que nosotros también al día siguiente, a los minutos siguientes, podamos estar experimentando dificultades o las mismas dificultades o dificultades peores. Y lo dice muy bien Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falla, y esto es muy claro, en alguna falla, ¿ok? Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero recuerden, esto es mediante la tentación, llega el pecado, entonces caes en pecado, cometes un error, cometes una infracción y es probable que Dios discipline. Pero que nosotros estemos en prueba no quiere decir, o que si alguna persona está en prueba no quiere decir que forzosamente está en pecado. Puede ser que están en proceso de, como lo habíamos mencionado en un principio, en un proceso, en una evaluación para subir de nivel, por expresarlo de alguna forma. Hermanos, uno de los ejemplos más grandes acerca de la tentación en la Biblia es el caso de Eva. Y esto lo podemos leer en Génesis 3. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer Eva respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Esto es solamente parte de la narración. Pero aquí ya detectamos un error que les comentaba hace rato. Tenemos una sola oportunidad para apartarnos de la tentación, para apartarnos del mal, por decirlo de alguna manera, apartarnos de las tinieblas del enemigo. Pero aquí, en este caso, Eva responde, Eva interactúa con el enemigo. Y entonces sabemos cuáles fueron las consecuencias de esta tentación, que llevó hacia el pecado, que llevó hacia Adán y Eva a desobedecer una orden directa de Dios y provocó la caída del hombre. Y entonces de ahí podemos desglosar o relacionar en Santiago 1, 14, 15, lo siguiente: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Después que ha concebido, la concupiscencia da luz al pecado, y al ser consumado, da luz la muerte. Voy a repetir, Santiago 1, versículos 14 y 15. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Después que ha concebido, la concupiscencia da luz al pecado, y al ser consumado, da luz la muerte. Y lo que Santiago nos dice en este pasaje es que nuestra propia naturaleza está inclinada a hacer lo malo. Y esto viene desde la caída del hombre.
nuestra propia naturaleza está inclinada a hacerlo mal. Cuando se presenta un ambiente propicio de pecado, tu naturaleza va a querer hacer o va a querer tomar aquella cosa que se te está presentando, el pecado. Y puede ser cualquier situación en la que tú eres vulnerable, como por ejemplo el alcohol, la droga, el cigarro, el sexo, la pornografía, las mujeres, incluso la televisión. Satanás va a propiciar los ambientes para tentarte y solamente falta que estires la mano para caer. Es sumamente sencillo. Y es por eso, hermanos, que les reitero, tenemos una sola oportunidad para apartarnos del pecado. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Fortaleciéndonos en la fe hacia nuestro Señor. Fortaleciéndonos, alimentándonos de la palabra, fortaleciendo nuestra comunión con Dios, para que en el momento en el que nosotros detectemos una tentación, seamos capaces y tengamos la sabiduría, el discernimiento y la fortaleza para hacernos a un lado, para apartarnos. Y desafortunadamente por eso vamos a encontrar hermanos en la fe que no maduran, que no crecen, que se confortan y pueden pasar muchos años en el mismo nivel. Y me duele decirlo, pero es así. Se han conformado y no buscan la promoción. Y el enemigo sabe esto. Y el enemigo está contento y feliz de que esto suceda. Y que los hermanos no busquen crecer en la fe. De que los hermanos no busquen fortalecerse. No busquen superarse. Esto desafortunadamente pasa y pasa todos los días. Y por eso yo los exhorto, hermano, a que por favor nos fortalezcamos, crezcamos en la palabra de Dios, alimentémonos de todo, absolutamente todo lo que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Sus enseñanzas, sus mandamientos, sus preceptos, sus principios, sus mandamientos, todo. Fortalezcámonos. Si tú resistes la tentación, ¿qué es lo que un creyente debería de hacer en su vida? Entonces, uno de los propósitos de Dios se está cumpliendo. Por favor, vamos a ser tentados todos los días. Esto no lo dudes. No lo dudes. Desde el momento en el que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, nos pusimos, por decirlo así, un blanco en el pecho y en la espalda para que Satanás nos quiera tentar. Y por eso tenemos hoy y debemos de tener mucho cuidado. Esto es un ejemplo clarísimo. Cuando una persona llega a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ¿y qué pasa con la familia o los amigos? Le hacen a un lado, se apartan, lo dejan solo. ¿Y cuál va a ser el resultado? Uno, que esta persona realmente crea en nuestro Señor Jesucristo y pague el precio, por decirlo así. O la otra, que tal vez esa persona crea que el precio es demasiado caro para pagar y entonces regresa al mundo. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la prueba de Dios, regresando un poco al principio, de la misma manera Dios quiere probar nuestros corazones, quiere probar nuestra fe, quiere probar nuestra madurez y quiere probar nuestra vida como cristiano. Entonces es Dios el responsable de las pruebas. Y esto lo dice en Jeremías capítulo 20, versículo 2. Dice, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. Wow, la prueba está ahí, la prueba existe. Y también es algo que debemos de entender. Como hijos de Dios vamos a pasar pruebas que vienen de nuestro Señor Jesucristo. No va a haber, eso sí, no va a haber una prueba que no podamos soportar. Y esto también lo establece la palabra de Dios. Pero puede que sea una prueba tremenda.
Puede que sea una prueba que nos ponga a temblar, que nos ponga de rodillas. Pero debemos de entender que el resultado de esta prueba va a ser nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez en la fe, el fortalecimiento de nuestro carácter y sobre todo el fortalecimiento de la comunión con nuestro Señor Jesucristo. No lo olviden, hermanos. Las pruebas provienen de Dios, las tentaciones provienen de Satanás. Y recuerden que las malas decisiones tienen consecuencias. Y esto también viene estipulado en la propia palabra de Dios. En un segundo. Dice, recuerda que tú eres dueño de tus actos. En un momento viene el versículo. Recuerda que tú eres dueño de tus actos. Y en la palabra de Dios tienes la fortaleza y la mejor arma para librarte de la tentación y el pecado. Y una de estas armas es orar. Orar a Dios. Hablar con Dios, comunicarnos con Dios. Dios nos escucha. Recuerden, pon la palabra de Dios en tu corazón antes de que seas tentado, para que cuando lo necesites tengas la fortaleza y la sabiduría para apartarte. Recuerden, una forma más de apartarnos de la tentación es amar la justicia. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Es básicamente seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recordemos, hermano, ¿vamos a ser tentados? Por supuesto que sí. Todos los días, por supuesto que sí. De la forma más inesperada, por supuesto que sí. Con las cosas de las que más flaqueamos, claro que sí. Pero hermanos, tenemos la solución. Acerquémonos cada vez más y más a nuestro Señor Jesucristo. Fortalezcamos nuestra fe. Hablemos con Él. Llevemos su amor en nuestro corazón. Recuerden que la batalla ya está ganada. Recuerden esto. Si solamente nos mantenemos firmes y resistimos la tentación hasta el final, la batalla ya está ganada. Y hermanos, quiero concluir con este versículo que me encantó. Y dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos varones, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Hermanos, esto es muy claro. Seamos este tipo de varones. Seamos los varones que Dios quiere. Sigamos el plan de nuestro Señor Jesucristo. Fortalezcámonos en las pruebas. Gocémonos en las pruebas. Apartémonos de las tentaciones. Apartémonos de las tentaciones que nos llevan hacia el pecado. Y pongamos nuestras decisiones en manos de Dios. Pongamos nuestras decisiones en el Señor. Y les garantizo que estas decisiones tendrán buenas consecuencias. Hermanos, les agradezco mucho que hayan estado esta noche en Tierra Shalom. Les agradecemos que hayan escuchado este versículo. Me dio mucho gusto regresar a Tierra Shalom, que volvamos a regresar a nuestros estudios. Recuerden, todos los lunes, 8 de la noche. Recuerden, los miércoles, estudio para mujeres. Recuerden, los días viernes igualmente, 8 de la noche, estudio devocional y día de oración.
Y los domingos nuestra congregación dominical, 11:30 de la mañana, y a las 3 de la tarde, Tierra Shalom Kids. Esto ha sido de mucha bendición para los pequeñitos que se congregan. Papás, lleven a sus hijos a este estudio. Va a ser de mucha bendición. Van a edificar y van a llevar un conocimiento a nuestros pequeñitos que va a ser invaluable. Hermano.